echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán, y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol, pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese sin embargo que los días de las tinieblas serán muchos, todo cuanto viene es vanidad. La lectura del Nuevo Testamento se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 16. Escuche con atención la lectura de los versículos 1 al 15 que me voy a permitir hacer. Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículos 1 al 15. Este párrafo se titula Parábola del mayordomo infiel. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú, cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios
conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Pueden tomar asiento. Pues continuamos hablando, hermanos, sobre el tema de la mayordomía, un tema que da mucho de qué hablar, como ustedes se han dado cuenta en las últimas semanas. Y precisamente hace un par de semanas hablábamos un poco acerca de la actitud que debería tener un cristiano, la actitud que debería tener respecto a las posesiones materiales. Y lo que decíamos en aquella ocasión, nuestra conclusión era que al cristiano no le está permitido tener las riquezas como el primer lugar en su vida. De hecho, para el cristiano las riquezas pasan a un segundo término, ocupan un segundo plano en su vida, porque el cristiano, decíamos en aquella ocasión, busca antes que las riquezas materiales, antes que las riquezas de este mundo, busca las riquezas celestiales. Decía el Señor Jesucristo, dice el Señor Jesucristo en su palabra, porque allí donde está vuestro tesoro, ahí está también tu corazón. Por lo tanto, decíamos en aquella ocasión, tomando ese pasaje de Mateo capítulo 6, que al final de cuentas la manera en la que nosotros tomemos las riquezas de este mundo, pues muestran realmente lo que hay en nuestro corazón, qué lugar ocupa en nuestro corazón las riquezas, dónde está nuestro corazón realmente, si en las cosas espirituales o en las cosas materiales. Y hace 8 días hablábamos también acerca del diezmo y lo fundamentábamos bíblicamente desde el Nuevo Testamento, como el diezmo no solamente es algo válido para nuestro tiempo, sino que es completamente necesario para el que quiere honrar al Señor Jesucristo con toda su vida, incluyendo también con los bienes que tiene en sus manos. El escritor de Proverbios lo diría de otra manera, más o menos de la siguiente: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Como hace un momento que diezmamos, es una manera de honrar al Señor, es un acto de adoración al final de cuentas. Pero hoy vamos a tratar de aclarar un poco lo que veíamos hace 15 días, esta cuestión de cómo deberíamos buscar las riquezas espirituales. Para ello nos va a ser útil esta parábola que acabamos de leer, la parábola que se conoce como la parábola del mayordomo infiel. ¿Qué es lo que sucede en esta parábola? ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos a un hombre muy rico que tiene probablemente una hacienda, tiene mucha riqueza. Y para administrar esa riqueza, él contrata a una persona y la pone por sobre todas las posesiones que él tiene. A este se le conoce como mayordomo. Lo pone por sobre todo lo demás. No es él, este mayordomo no es el dueño de estas cosas, simplemente está allí, ha sido contratado para administrar las cosas del verdadero dueño, de su patrón. Pero de repente llegan a oídos del patrón unas noticias, malas noticias, de que aquel a quien él había puesto, en quien él había confiado para administrar sus bienes, estaba disipando sus bienes, los estaba malgastando. Entonces, pues el dueño no va a permitir que las cosas sigan así. Llama a ese mayordomo y le dice: da cuentas de tu mayordomía. Entrega cuentas de todo lo que te ha sido confiado, porque ya no podrás ser mi mayordomo. Ya no. Entonces, hazme favor de poner todo en orden, de entregar todo lo que tienes en tus manos, porque ya no vas a ser mi mayordomo. Este hombre piensa: ¿qué voy a hacer? Soy un hombre ya de edad avanzada, no tengo fuerza para trabajar con mis manos, cavar no puedo. Otra opción que tendría sería mendigar para poder subsistir, sería pedir dinero. Pero no puedo, me da vergüenza. ¿Qué puedo hacer?
para seguir subsistiendo. Ya sé lo que haré, pensó. Y entonces tomó el libro de las cuentas y comenzó a llamar a todos aquellos que debían algo a su expatrón ahora. Pero este hombre, ahora ex mayordomo, no le dice a estas personas que ya no es mayordomo. Le dice: ¿cuánto le debes a mi patrón? No, pues yo debo 100 barriles de aceite. Dice: pues siéntate rápido, apúrate y escribe 50. El otro no sabe por qué, pero bueno, agarra, se sienta, escribe 50. Se va contento, sale contento, ¿no es cierto? Porque pues debía 100 y la deuda se redujo a la mitad, es muchísimo dinero. Y después a otro le pregunta: ¿y tú cuánto debes? ¿Qué debes? Bueno, debo 100 medidas de trigo. Siéntate rápido, apúrale y escribe 80. El otro tampoco sabe por qué, pero pues se sienta rápido, escribe 80 y entrega el papel de regreso, ¿no? Y también sale contento porque su deuda se redujo. De repente todas estas noticias llegan al dueño, al propietario. Uno diría: bueno, pues esto le va a causar furor, le va a causar enojo, ¿no? Porque no solamente aquel estaba disipando sus bienes, sino que parece que lo seguía haciendo. Porque si el dueño iba a recibir el beneficio de 100 barriles de aceite, pues ahora solamente iba a recibir el beneficio de 50. Si iba a recibir el beneficio de 100 medidas de trigo, pues ahora solamente de 80. Pero hay algo en esta parábola que nos deja ver el Señor Jesucristo, porque nos dice que cuando el dueño de estas cosas escuchó lo que su ex mayordomo estaba haciendo, ¿qué fue lo que hizo? Versículo 8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Este dueño de todas las cosas alabó a ese mayordomo malo. ¿Pero qué fue lo que alabó de él? Esto es necesario aclararlo porque a veces esa parábola llega a causar cierta confusión. No alabó su deshonestidad, no alabó lo que nosotros los mexicanos decimos, ese hacer tranza, ¿no? ¿Qué fue lo que alabó? Su sagacidad. Y el Señor Jesucristo lo explica después de que dice esto. Vuelvo a leer el versículo 8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, no por la deshonestidad de este mayordomo malo, sino por haber hecho sagazmente. Y sigue diciendo el Señor Jesucristo: porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Lo que el Señor Jesucristo está diciendo, la manera en la que el hombre de esta historia actuó, nos demuestra a nosotros los cristianos que a veces la gente injusta actúa más sagazmente de lo que nosotros actuamos. En cierta manera lo que el Señor Jesucristo está diciendo es: nosotros, los cristianos, tenemos algo que aprender de esta historia. Cuando lo decimos así, choca, ¿no? Porque decimos, es una historia de deshonestidad. ¿Cómo puede ser que nosotros los cristianos tengamos que aprender algo de este hombre malvado, de este hombre tan deshonesto? Pero el Señor Jesucristo quiere que nosotros aprendamos algo y nos va a dar una gran enseñanza a través de esta parábola. Versículo 9. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? En estos
versículos que acabo de leer encontramos grandes enseñanzas. Los versículos 10 al 12 nos muestran un contraste, 3 contrastes que nos van a dar grandes enseñanzas. Note usted cómo le llama el Señor Jesucristo a estas riquezas. En el versículo 10 le llama a estas riquezas lo muy poco. Y al otro tipo de riquezas le llama lo más. Ahora, lo que vamos a ir destacando aquí, y en cada versículo el Señor Jesucristo lo menciona, es un llamado a la fidelidad. El que es fiel en lo muy poco, por un lado tenemos lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Entonces tenemos lo muy poco y lo más. Pero luego sigue diciendo el versículo 11, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Entonces, tenemos lo muy poco y lo más. Pero si vamos armando una especie de tabla allí en nuestra mente, debajo de lo muy poco encontramos ahora, como dice allí el versículo 11, lo injusto. Lo muy poco es exactamente lo mismo que lo injusto, solamente que mostrado con otra palabra y que daría otra enseñanza. En un momento más vamos a volver a esto. Tenemos lo muy poco y tenemos lo más. Tenemos lo injusto y por otro lado tenemos lo verdadero. Pero dice allí en el versículo 12, también tenemos lo ajeno y por otro lado tenemos lo que es vuestro. Así pues, en esta columna, en este orden, tendríamos lo muy poco, lo injusto y lo ajeno. Todo esto es la misma cosa. Y del otro lado tendríamos lo más, lo verdadero y lo propio, que es la misma cosa también. Bueno, de todas estas cosas, de lo muy poco, de lo injusto y de lo ajeno, el Señor Jesucristo nos está diciendo de todas estas cosas, que al final de cuentas son la misma, tú debes ser fiel. En un momento más llegaremos también a ese punto de qué es a lo que Jesucristo se refiere con ser fieles en estas cosas, en lo muy poco, en lo injusto y en lo ajeno. Pero primero tenemos que hacer una aclaración. El versículo 10, especialmente el versículo 10, ha sido sacado muchas veces de su contexto. Porque dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Muchos sacan este versículo de su contexto y dicen, bueno, tú deberías ser fiel, deberías ser buen administrador con lo que tienes en tus manos, aunque sea poco. Por ejemplo, si tú tienes un sueldo de 10,000 pesos mensuales, y tú eres un excelente administrador de esos 10,000 pesos mensuales, entonces Dios verá que eres un verdadero administrador, que estás siendo fiel en eso, y entonces Dios te va a confiar algo más. Y entonces, pues más adelante tendrás un sueldo de 20,000 pesos mensuales. Así aplican muchos esta enseñanza. Si tú aprendes a ser fiel en lo poquito que tienes, entonces Dios va a ver esa fidelidad y te va a dar más. Esa enseñanza sería correcta si no tuviéramos el versículo 9 ni los versículos 11 y 12. Porque como ya lo demostramos, el Señor Jesucristo, cuando está diciendo que hay que ser fiel en lo poco, no se está refiriendo a una fidelidad en cuanto a administrar correctamente los 10,000 pesos que yo recibo al mes. Se está refiriendo a otra cosa. Porque está llamando a esto muy poco y dice que recibirás lo más. Pero como ya vimos, también le llama a esto muy poco, en el siguiente versículo le llama lo injusto. Y que recibirá lo verdadero, que si soy fiel en lo injusto, recibiré lo verdadero. Y a esto también le llama lo ajeno, lo que no es mío, y que entonces recibiré lo propio. Estas figuras nos dan grandes enseñanzas.
Porque desde la perspectiva divina, tal como lo está viendo el Señor Jesucristo, que se está refiriendo a las posesiones materiales, especialmente lo podemos ver con el versículo 9 donde dice: y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Ese poco es lo mismo que las riquezas injustas, que mencionará más adelante. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo está diciendo con estos tres contrastes? Desde la perspectiva divina, Él está diciendo: las riquezas que un ser humano pudiera acumular, así sea el hombre más rico del mundo, comparado con las riquezas celestiales, esas cosas son muy poco. Piense usted en el hombre más rico del mundo. Actualmente no sé quién sea, pero aquí en México tenemos a uno de los hombres más ricos del mundo, ¿no? Piense en él. El Señor Jesucristo está diciendo, aún con todo lo que Él tiene, si se compara esto con las riquezas eternas, con las riquezas celestiales, eso es muy poco. Por lo tanto, debemos comprender, debemos entender, debemos ver las cosas como el Señor Jesucristo las está viendo y al mismo tiempo buscar la fidelidad en eso muy poco. O sea, lo que sea que tengamos es muy poco a comparación de lo que significan las bendiciones celestiales. Pero el segundo contraste que utiliza nuestro Señor Jesucristo y que también tiene mucho que enseñarnos es respecto a que las riquezas de este mundo Él le llama lo injusto. Y no quiere decir el Señor Jesucristo que sean riquezas mal habidas, ¿no? No quiere decir que se hayan obtenido por medios ilegítimos. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo quiere decir cuando le llama a las riquezas de este mundo lo injusto? Simplemente les está queriendo decir que pertenecen a este mundo, que no son del orden espiritual, que no pertenecen a las cosas que Dios quiere para nosotros como cristianos. Por eso le llama lo injusto. Otras traducciones, como la Nueva Versión Internacional, lo dice de esta manera: por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos, a fin de que cuando éstas se acaben, haya quienes lo reciban a ustedes en las viviendas eternas. Le llama las riquezas mundanas, a lo injusto que dice el Señor Jesucristo. Y la Dios habla hoy lo traduce de la siguiente manera: les aconsejo que usen las falsas riquezas de este mundo para ganarse amigos, para que cuando las riquezas se acaben, haya quien los reciba a ustedes en las viviendas eternas. A eso injusto Jesucristo se está refiriendo a las cosas de este mundo. Por eso el Señor Jesucristo hace este contraste diciendo: a aquello injusto, si somos fieles en estas riquezas injustas, en estas riquezas terrenales, entonces recibiremos lo que es verdadero. Tenemos estas riquezas que desde la perspectiva divina son lo muy poco, son lo injusto porque pertenecen a este orden de las cosas materiales. Pero hay algo más que nos enseña el Señor Jesucristo con el tercer contraste. Le llama a estas posesiones lo ajeno, es decir, lo que no te pertenece, lo que no es tuyo. ¿De quién es? La cantidad que tú tengas en tus manos, la cantidad que este hombre del que hablamos hace un momento, quizás sea el hombre más rico de México, la cantidad que él tenga en sus manos, al final de cuentas Jesucristo nos está diciendo: no es tuyo, no es de él, es ajeno. ¿De quién es? ¿A quién le pertenece? Le pertenece a Dios. Por eso el Señor Jesucristo le llama a esto lo ajeno. Pero el Señor Jesucristo está diciendo: si tú aprendes a ser fiel en lo ajeno, en esto que ahora tienes en tus manos y que no es tuyo, entonces también recibirás lo que es vuestro, lo que es tuyo, lo que sí ya te va a pertenecer.
¿Qué quiere decir el Señor Jesucristo con eso? Luego les voy a leer un par de versículos. Primero de ellos es de 1 de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 5. Note cómo lo dice el apóstol Pedro cuando se refiere a esto que será nuestro. Ahorita hay cosas que tenemos en nuestras manos pero que no nos pertenecen, pero llegará el momento en que recibiremos algo que sí nos pertenecerá. Dice así 1 de Pedro capítulo 1, versículos 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Noten cómo le llamó Pedro a esto que hemos de recibir en el tiempo postrero, aquello que ya está preparado para nosotros, pero que todavía no lo recibimos. Una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Eso, dice Pedro, está ya preparado, reservado en los cielos para ustedes. Eso ya es de ustedes. Llegará el momento en el que eso les sea entregado, pero ya es de ustedes. Les va a pertenecer completamente a ustedes. Mientras estamos en este mundo, tenemos lo ajeno, lo que no es nuestro. Esta ropa que yo traigo puesta en realidad no es mía. ¿A quién le pertenece? A Dios. Todo lo que yo pudiera tener, al final de cuentas, no es mío. ¿Es de quién? De Dios. Yo simplemente soy mayordomo y en este momento en mis manos tengo lo ajeno. Pero cuando llegue a la presencia del Señor, allí me será entregado lo propio, lo mío, aquella herencia que me está reservada. Pablo lo dice de otra manera en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Escuche lo que dice. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿en quién? En Jesucristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Bueno, hemos creído y hemos recibido ya el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de la promesa es las arras de nuestra herencia, es lo que se nos ha dado. El Espíritu Santo es la garantía de que tenemos una herencia, algo que es para nosotros y que nos pertenece y que nos será entregado en algún momento. Pablo dice con estas palabras, hasta la redención de la posesión adquirida. Llegará el momento en el que esa posesión que ha sido adquirida para nosotros y que ya se nos ha dado garantía mediante el Espíritu Santo, nos será entregada. Eso ya será lo nuestro, lo propio, que ha sido comprado por la sangre del Señor Jesucristo, es cierto, pero ya es nuestro. Mientras tanto, estamos aquí en este mundo con algunas cosas en nuestras manos, pero el Señor Jesucristo a estas cosas les llama lo ajeno. Entonces, el Señor Jesucristo nos está hablando acerca de lo muy poco, de lo injusto y de lo ajeno. Desde la perspectiva bíblica, así son las cosas. Desde la perspectiva divina, así son las cosas. Comparado con las riquezas celestiales, lo que tenemos en nuestras manos es muy poco. Comparado con lo verdadero, lo que tenemos en nuestras manos es lo injusto. Y comparado con lo que en algún momento ya será nuestro, lo que tenemos en nuestras manos es ajeno, es de alguien más. De todas estas cosas, de lo muy poco, lo injusto y lo ajeno, el Señor Jesucristo está diciendo, tú tienes que ser fiel.
Y ahí es donde nos preguntaríamos, ¿en qué consiste esto de ser fiel con estas cosas, con lo muy poco, con lo injusto y con lo ajeno? ¿Cómo puedo ser fiel con esto? Decíamos hace un momento que esto ha sido interpretado de muchas maneras y entre ellas esta cuestión de, bueno, simplemente administralo bien, ahorra, no lo malgastes, busca que si tienes algún dinero en el banco te genere intereses y entonces tengas más. Eso es ser fiel con lo muy poco, con lo injusto y con lo ajeno. Pero no es así. El Señor Jesucristo lo ha dicho ya muy claramente en el versículo 9 y lo vuelvo a leer. Yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. ¿Cómo es que yo puedo ser fiel con lo muy poco, con lo injusto y con lo ajeno? Usando esos recursos, no solamente, no exclusivamente para mi propio beneficio, sino dice aquí, para ganar amigos por medio de esas riquezas injustas, esas riquezas ajenas, de esas riquezas terrenales, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Esto es lo que el Señor Jesucristo estaba alabando acerca de ese hombre de la historia, su sagacidad, y es esto lo que Él quiere que nosotros imitemos, no la injusticia, no la disipación de los bienes. Él lo que quiere que nosotros imitemos es esta cuestión, lo que hizo este hombre de la parábola, que teniendo algo que él sabía que no era suyo, en realidad no le costaba nada, ni le dolía decir, ¿cuánto debes? No, pues debo 100 barriles de aceite. Pues siéntate y escribe 50. ¿Y tú cuánto debes? 100 medidas de trigo. Pues siéntate rápido y escribe 80. No le costaba nada. ¿Por qué causa? ¿Por qué razón? Porque no eran de él. Eso nos trae una perspectiva diferente a la manera en la que vivimos. Porque entonces, si nosotros entendemos que somos mayordomos y que lo que tenemos en nuestras manos no es nuestro, entonces no nos dolería poder decirle a cualquiera que nos encontremos, mira, te doy esto, porque no es mío. ¿En qué momento me dolería deshacerme de algo, despojarme de algo? Cuando pienso que es mío. A este mayordomo le hubiera costado mucho trabajo decirle a una persona, y quizá no lo hubiera hecho, oye, ¿cuánto debes? Debo 100, pues siéntate y escribe 50. No lo hubiera hecho porque hubiera dicho, es mío, no me voy a deshacer de esto, me va a afectar a mí. Pero si Dios ha puesto cosas en tus manos, hermano, que no son tuyas, son ajenas, le pertenecen a Dios, ¿por qué te duele deshacerte de algo? ¿Por qué te duele entregar algo? ¿Se acuerdan de Zaqueo? Cuando el Señor Jesucristo llegó a su casa, no solamente llegó a su vida, sino que llegó a su casa. Zaqueo se presenta ante el Señor Jesucristo y le dice, mira, aquí está la mitad de mis bienes, se la doy a los pobres. Si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado, 4 veces más de lo que le haya yo defraudado. Pero de entrada, la mitad de todo lo que yo tengo, ahí está, para los pobres. Cuando el Señor Jesucristo ve la actitud de este hombre, el Señor Jesucristo conocía su corazón, por supuesto, pero ahora este hombre está actuando de tal manera que el Señor Jesucristo dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este también es un hijo ¿de quién? De Abraham. Abraham es conocido como el padre de la fe. Y lo que el Señor Jesucristo está diciendo con estas palabras es, este hombre está demostrando que tiene fe. Y lo está demostrando con hechos, dando la mitad de sus bienes, de todo lo que tiene, entregándolo a los pobres. ¿Por qué?
porque sabe que no es suyo. Y puede entregarlo, y podría entregarlo todo, porque al final de cuentas no es suyo. El Señor Jesucristo es la enseñanza que quiere dar a sus discípulos, que quiere darnos a nosotros. Nosotros deberíamos tener ese mismo sentir, no lo anterior, no esa manera de disipar los bienes de otros, etcétera. No, la parte esta de saber que las cosas no son mías y que entonces yo puedo deshacerme de ellas para beneficiar a otros, para bendecir a otros, porque a final de cuentas no son mías. Si es que yo tengo la misma perspectiva del Señor Jesucristo, de que estas cosas son lo poco, de que estas cosas son injustas porque pertenecen al orden de lo terrenal y porque estas cosas son ajenas. Pero si yo no tengo esa misma perspectiva del Señor Jesucristo, si no veo lo que yo tengo como lo poco, si no veo lo que yo tengo como lo injusto, si no veo lo que yo tengo como lo ajeno, sino que lo veo al contrario. En lugar de verlo como lo poco, lo veo como lo máximo que yo puedo tener. En lugar de verlo como lo injusto, lo veo como lo verdadero, lo que vale la pena, lo que realmente vale la pena en esta vida. Si yo no lo veo como lo ajeno, que es algo que le pertenece a Dios, sino lo veo como lo propio, como que es lo mío, entonces jamás, no estoy teniendo una perspectiva realmente cristiana, no estoy viendo las cosas como el Señor Jesucristo la ve y pues por supuesto no estoy actuando como el Señor Jesucristo quiere que yo actúe, no estoy viviendo como Él quiere que yo viva. Por ello el Señor Jesucristo nos da una nueva perspectiva. Estas cosas, las riquezas de este mundo, son lo muy poco en comparación con lo celestial, son lo injusto en comparación con lo verdadero y son lo ajeno en comparación con lo propio. Pero la enseñanza no se queda aquí. El Señor Jesucristo sigue hablándole a sus discípulos y les dice en el versículo 13, un versículo prácticamente idéntico al que veíamos hace unos 15 días en Mateo capítulo 6. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Al final de cuentas, lo que le está diciendo el Señor Jesucristo a sus discípulos, al final de cuentas, lo que ustedes hagan y la manera en la que ustedes vean y vivan con las posesiones terrenales, demostrarán quién es realmente su Señor. Si las riquezas les sirven a ustedes para bendecir a otros y ustedes están actuando así porque es la misma manera en la que les ha enseñado Jesucristo, entonces Jesucristo es su Señor. Porque si recordamos, el Señor Jesucristo no solamente enseñaba estas cosas, sino vivía estas cosas. Cuando Él habla acerca de cómo deberíamos tratar a sus hermanos más pequeños, Él habla acerca del que está desnudo, porque estuve desnudo y me vestiste, porque estuve hambriento y me diste de comer, porque estuve sediento y me diste de beber, porque estuve en la cárcel y me visitaste, estuve enfermo y allí estuviste conmigo. Y la gente se preguntaba, ¿cuándo hicimos eso? Jesucristo les dice, porque lo hicieron a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. ¿Y sabes qué se requiere para darle de beber a una persona? ¿Sabes qué se requiere para darle de comer a una persona? Para vestir a una persona, para visitar a una persona en la cárcel, a un enfermo en el hospital, en su cama. Se requieren recursos. Pero si te duele darlos, si te duele ocuparlos para eso que el Señor Jesucristo está diciendo, para eso son los recursos, que al final de cuentas no son tuyos. ¿Por qué te duele? Porque piensas que son tuyos, porque los tienes en muy alta estima, porque no los has comparado con lo verdadero, porque no los has comparado con las riquezas celestiales, porque no los has comparado con lo que realmente es tuyo,
Sigues aferrándote a las cosas de este mundo, a las posesiones terrenales. Por ello es tan importante lo que dice el Señor. Nadie, ninguno, eso es ilógico. Nadie puede servir, ningún siervo puede servir a dos señores. Porque llegará el momento, puede pensar que sí, usted puede pensar que sí, pero llegará el momento en que aborrezca a uno y ame al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. En algún momento tu corazón se va a decidir por algo. Cuando te encuentres con la necesidad allí frente a frente y encuentres a alguien que está desnudo, que está hambriento, que está sediento, que está enfermo, y tú traigas 200 pesos en tu bolsa y digas, ¿se los doy o no se los doy? No, pero es que esto es mío. Y empieza esa lucha interna en tu corazón. Ahí se define quién es tu Señor. Si es Jesucristo o si son las riquezas. Medita un momento en cuánto de lo que tienes en tus manos está destinado para bendecir a otros, para ayudar a otros. No hablo de traer 10 pesos de cambio en el cenicero del coche para darle al limpiaparabrisas. No. Realmente para cubrir al desnudo, para dar al hambriento, para dar agua al sediento, para visitar al enfermo, al que está en la cárcel. Eso determina, eso puede ser un buen parámetro. No digo que lo diga todo, pero es un buen parámetro para pensar en si estamos realmente viviendo como el Señor Jesucristo quiere que sus discípulos vivan. Quizá hace falta que nuestra visión cambie, que nuestra perspectiva cambie. Necesitamos ver las cosas, las posesiones materiales, como el Señor las ve. Solo de esa manera podremos vivir como Él quiere que vivamos. Oremos, hermanos. Señor eterno, te agradecemos porque a través de tu palabra tú nos confrontas y nos muestras, Señor, que muchas veces los hombres de este siglo, los hijos de este siglo, aprovechan mejor las riquezas que no son suyas para beneficiar a otros y prepararse así un lugar. Tú nos enseñas hoy, Señor, a través de esta parábola, que nuestra actitud debería ser la misma, que lo que hay en nuestras manos no es nuestro, que es tuyo, y que deberíamos usarlo para beneficiar a otros, no solamente para nosotros mismos, sino para que otros sean bendecidos con esto. También nos muestra, Señor, que al vivir así, que para vivir así, Señor, se requiere que tú nos des la perspectiva, la misma perspectiva de tu Hijo Jesucristo, viendo las posesiones terrenales, como Él las ve, como lo poco, como lo injusto y como lo ajeno, a fin de que podamos recibir lo que realmente vale la pena, lo más, lo verdadero y lo que realmente es nuestro. Danos ese corazón de tu Hijo Jesucristo, danos esa visión de tu Hijo Jesucristo, para que así, Señor, podamos honrarte y glorificarte con toda nuestra vida, con todo lo que tú has puesto en nuestras manos. Te lo suplicamos en Cristo Jesús, nuestro Salvador.
Iglesia Nacional Presbiteriana Príncipe de Paz, ubicada en Humboldt número 50, Colonia Centro, México DF. Si desea mayor información, puede comunicarse al 5518-6114 y 5518-5900 o en la página de internet www.inp-príncipedepazcentro.org. Recuerde que esta puede ser su iglesia.